La doctora Ramos es experta en neurodesarrollo y su conferencia nos ayudará a comprender mejor los cambios cerebrales que ocurren en la adolescencia y cómo estos influyen en el comportamiento de los jóvenes. Estamos seguros de que su presentación nos será de gran utilidad para entender mejor esta compleja etapa, así que bienvenida, doctora Ramos. Hola, hola, buen día. Pues un gusto estar con ustedes. Estaba escuchando un poquito de las otras ponencias que al final de cuentas creo que siempre podemos aprender un montón, ¿no? Y pues el día de hoy mi ponencia va más enfocada hacia la adolescencia. Vi que hay muchas ponencias relacionadas a la educación. Entonces, en este proceso y para el día de hoy, pues mi formación es como psicóloga, como psicoterapeuta y como maestra en psicopedagogía. Estoy más enfocada a esa parte también del aprendizaje. Sin embargo, en mi práctica profesional, pues el trabajo mayor es en terapia, ¿no? Trabajando en terapia, cursos y esta parte de la adolescencia considero que es bien importante porque es como la base donde todos los seres humanos tomamos decisiones bien importantes, ¿no? Entonces, sé que de repente el tomar tantas ponencias es un poco pesado para todos. Les agradezco por estar el día de hoy aquí. Les pido que como que se relajen un poquito, respiren tantito y la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta ponencia es bajarlo y aterrizarlo un poquito de manera más práctica, una manera tan práctica que a lo mejor ustedes puedan transmitir esa información incluso a un adolescente, a una persona que a lo mejor no tenga una formación tan profesional como los que hoy nos acompañan y que sea de una manera más dinámica y entendible para todo el público, ¿no? Vamos a hablar, sí es cierto, desde la parte de cómo aprendemos, pero sobre todo cómo nos desarrollamos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, porque creo que es bien importante saber, somos seres biopsicosociales, entonces todo lo que ocurre en mi cuerpo importa, todo lo que ocurre en mi parte emocional importa para que pueda aprender, para que me desarrolle mejor, pero también todo lo que sucede en mi entorno. Entonces, todos estamos en contacto con adolescentes, sea que a lo mejor los tienen como alumnos, que los tienen como pacientes, que los tienen como hijos, como hermanos. Entonces, el conocer un poquito más este desarrollo, pues nos va a ayudar a poder aportar en su vida también información valiosa que les va a poder evitar a lo mejor ciertas situaciones más adelante. La adolescencia sabemos que es una etapa crucial en el desarrollo humano, ¿no? Se marca una serie de cambios físicos, emocionales, sociales, cognitivos, la manera en que aprendemos, la manera en que nos relacionamos empieza a ser diferente, ¿no? Es un periodo de transición en donde ya no son niños porque pues físicamente ya no están dentro de esa etapa de ser infantes, pero tampoco son adultos. Entonces de repente empiezan un poquito de conflictos con ellos porque a mi consultorio llegan muchos adolescentes, ¿no? Y de repente los papás me dicen, es que es una etapa bien complicada, son bien difíciles y hoy vamos a entender un poquito por qué se dan esos cambios, pero también creo que tiene mucho que ver con el proceso en el que ellos ya empiezan a ver la realidad desde otra perspectiva, ¿no? A lo mejor cuando están más pequeñitos no cuestionan tanto algunas cuestiones de sus papás, comentarios que les hacen y de repente en esta etapa empiezan ellos a evaluar también las conductas de los papás, las conductas de su maestro, ¿no? Si son congruentes o no. Quieren dar su opinión, quieren dar su punto de vista respecto a todo lo que pasa. Entonces, de repente, para los adultos resulta un poco choqueante lo que pasa en ese momento, ¿no? Entonces, es ese periodo en donde se están convirtiendo en adultos, ¿no? Son transformaciones significativas en el cuerpo y en la mente, los vamos a ir viendo poco a poco, pero sobre todo es una etapa de reafirmación personal, en donde empiezan a buscar su propia identidad, empiezan a formar su personalidad, empiezan a tomar decisiones que ya pueden llegar a ser mucho más trascendentales en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es la etapa de las primeras veces de muchas cosas. El primer beso, la primera entrada a la secundaria, el relacionarse con amigos de manera diferente. Cuando están en la primaria, regularmente en ciertos grados son como los niños de un lado y las niñas del otro. Entonces, en esa etapa de la adolescencia ya empiezan a interactuar más. A lo mejor es la primera vez de ir a una fiesta, el primer beso, la primera vez en la que se tienen relaciones sexuales. Entonces, es un proceso
proceso de descubrimiento enorme, de contacto con el mundo exterior. Ya no es solamente mi familia, mi entorno primario, sino empiezo a salir al mundo. Entonces, en este proceso salen completamente de su zona de confort, empiezan a tener más independencia. A lo mejor por ahí la primera vez que van solitos al cine, la primera vez que empiezan a tomar decisiones que les pueden sí afectar su vida, pero también que pueden ser muy beneficiosas para ellos. Entonces, en este proceso, el acompañamiento que tengamos los adultos con ellos va a ser de suma importancia. ¿Qué pasa? El cerebro también, al igual que el cuerpo, está preparándose para todos los cambios, ¿no? Yo veo la etapa de la infancia como ese proceso en donde son como una grabadora de todo lo que sucede a su alrededor. Las palabras que me dice mamá, que me dice papá, que me dicen en la escuela, ¿no? Van generando, incluso las palabras que me dice mi maestro, mi docente, ¿no? Cómo me habla, qué me dice, las etiquetas que me van poniendo y entonces empiezan a grabar, a recabar muchísima información. Gracias a lo que igual nos comentaba la doctora Patricia de la plasticidad cerebral, ¿no? Empiezan como una esponjita a recabar toda la información que hay alrededor. Y en la adolescencia, digamos que empiezan a reproducir ya esa grabación que hicieron durante su infancia y entonces ya empiezan a creerse muchas veces todas esas etiquetas que le dijeron. Ahorita que ya vienen las épocas navideñas, sabemos que si yo le digo a un niño que los Reyes Magos o que Santa Claus o que el Niño Dios o dependiendo de su cultura como sea, le va a traer un regalo si se porta bien, ese niño nos va a creer esa información. Él considera que los adultos le dicen la verdad. Pasa en esta etapa que empiezan a darse cuenta que a lo mejor eso no es real. Pero así como me puede creer que van a llegar los Reyes Magos o Papá Noel a dejarle un regalo, también me va a creer si yo le digo, es que eres un tonto, es que no sabes hacer las cosas, es que eres berrinchudo, es que eres enojón. Y entonces eso se queda en su grabadora y más adelante en su vida lo va a repetir. Por eso es importante conocer toda esta parte, ¿no? Del lenguaje que ocupamos con los niños, que ocupamos con las adolescentes, porque tiene un impacto muy profundo, sí a nivel cerebral, pero también a nivel emocional y por ende a nivel de la toma de decisiones que van a tener más adelante, ¿no? En esta etapa empiezan nuevos ambientes fuera de lo que conocían. Sí, conozco mi casa, conozco la dinámica y para mí eso es normal. Todo lo que sucede para un niño pequeño dentro de su casa es normal. Cuando están en etapas escolares es cuando empiezan a haber diferencias. Lo mismo para los papás, ¿no? El día que nace un bebé, nace una mamá, nace un papá y te entregan a un pequeñito y ahora sí que te toca hacerte responsable, que crezca, que aprenda todo lo necesario, que lo eduques, que le enseñes valores, que fomentes todo en él para que sea más adelante una persona independiente, ¿no? Sin embargo, eso genera muchos retos y muchos desafíos porque son cambios constantes. Entonces, todo lo que sucede dentro de nuestro espacio es normal, es natural, está bien, pero cuando empiezan en edad escolar, empiezo a notar que a lo mejor a mi compañero lo tratan de manera diferente, que hay costumbres distintas en otras personas, hay religiones diferentes y empiezan a adaptarse un poquito. Y en la adolescencia es cuando ya hay muchísimos más cambios y entonces empiezan a ver hacia dónde ellos se quieren dirigir, empiezan a retar un poquito las ideas, a veces hasta de religión, empiezan a explorarse físicamente y entonces empiezan a conocer nuevos ambientes, nuevos espacios, nuevas personas y por ende esos cambios también pueden impactar en su vida emocional, ¿no? ¿Qué pasa con el cerebro y qué pasa en esta etapa, ¿no? Hay una tendencia mayor a los pares. Ahorita vamos a ver por qué. Es decir, personas con las que yo me identifico en algo. Puede ser desde un cantante que nos gusta y entonces todos nos unimos, ¿no? De la misma edad, de mi grado escolar, personas con las que me siento a gusto. Somos seres gregarios por naturaleza, es decir, nos gusta estar en constante comunicación con otras personas. Y en esta etapa es donde se empieza a dar la masificación, ¿no? Ya empiezo a buscar esos grupos en los que me siento aceptado, lo cual puede ser un factor de riesgo también, porque
si el grupo en donde yo me siento aceptado a lo mejor no me va a traer muchas cosas positivas, ahí es donde puedo tener afectaciones. Se busca la novedad, ¿no? Hay una búsqueda desesperada por cosas nuevas, cosas diferentes, cosas que me interesen. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Puede ser también una etapa donde hay una zona de riesgo bastante amplia, ¿no? Y por ende tienen mayor facilidad a enfrentarse a riesgos. Hay una alta reactividad emocional, es decir, las emociones se sienten de una manera más intensa que cuando era pequeño y a lo mejor no tan intensa que cuando mi cerebro alcance el desarrollo completo más adelante. ¿Ah? ¿Qué pasa en este proceso? Ahora sí, los cambios, ¿no? Vamos a entender un poquito que el cerebro que vemos ahí, ya vi por ahí, estaban pasando muchas imágenes del cerebro y las neuronas y todo eso. Hay diferentes partes que hacen una función bien importante durante el proceso de desarrollo en la adolescencia. El hipotálamo es una de ellas. ¿Qué es el hipotálamo? Bueno, es un ahí está en la imagen, es una pequeña bolita que está ahí justamente en medio del cerebro y es una estructura cerebral que es clave para la regulación de diversos procesos fisiológicos, ¿no? Y también del comportamiento. Es un papel, desempeña un papel bien importante en el inicio y mantenimiento de la pubertad, ¿no? Entonces, esta partecita del cerebro va a jugar un juego bien importante. ¿Qué es lo que hace esta parte? Libera una hormona, sobre todo la a ver, ganodotropinas, que ahí están sus siglas, y esto que hace, estimula la hipófisis para producir hormonas que ya desarrollan el proceso físico en los y las adolescentes. Vamos a entender un poquito más cómo funciona el desarrollo neuronal y cerebral. Yo lo veo y lo explico de la siguiente manera cuando tengo que hacerlo, sobre todo con los adolescentes. Ahorita ya viene Navidad, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos esas lucecitas que ponemos en los árboles de Navidad, que ponemos afuera de la casa. Vamos a imaginarnos que juntamos muchísimas lucecitas juntas, ¿no? Hago una bola, como cuando sacas de la caja las lucecitas y están todas enredadas, así. Entonces tengo esa bolita que está súper enredada y si yo la conecto a la luz que pasa, empiezan a prender los foquitos, ¿no? Y hay hasta diferentes ritmos y niveles y a lo mejor prenden unas y prenden otras. Bueno, vamos a trasladar eso a nuestro cerebro. Digamos que así tenemos una bolita llena de foquitos y cablecitos, ¿no? Estamos ir entendiendo un poquito más cómo están conectados. Nosotros no nos conectamos a la luz, ¿verdad? La energía la obtenemos de otras maneras, desde la alimentación, los procesos metabólicos que tiene el cuerpo, toda esa parte. Entonces se van conectando todos esos foquitos. ¿Y cómo prenden? Pues depende de lo que yo esté haciendo. Si levanto la mano, mi cerebro sabe que levante la mano sucede en, híjole, milisegundos, ¿no? Desde el momento en que, por ejemplo, ahorita quiero yo decir una palabra, hay todo un proceso a nivel cerebral que va conectando y que da la orden de hacerlo. Quiero mover la mano y pasa lo mismo. En este proceso, en estos cablecitos que tenemos por ahí, también se comparte mucha información, no solamente de ideas, solamente de órdenes, sino también hay unos liquiditos por ahí que generan diferentes sensaciones, diferentes reacciones, y estos son neurotransmisores, ¿no? Entonces también pasan por ahí hormonas a través de todo el cuerpo y los neurotransmisores estimulan diferentes partes de nuestro cerebro. En esta parte, ahorita que hablábamos del hipotálamo, estas hormonas que ayuda a segregar, desde ahí da la orden para que se empiecen a generar más hormonas en el cuerpo. ¿Y qué hacen estas hormonas de las que estamos hablando? Bueno, pues hacen, lo decíamos, la regulación hormonal de la pubertad, regulan el crecimiento, ayudan a través de este desarrollo de todo esto, de estas hormonas, que las personas podamos crecer a un ritmo adecuado. ¿Qué pasa cuando no está suficientemente desarrollado el hipotálamo y no da la orden adecuada de la liberación de estas hormonas? Pues a lo mejor puede haber un retraso significativo, puede ser mayor o puede ser menor en el crecimiento, ¿no? Entonces es importante. También nos ayuda a regular el apetito y el metabolismo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto alimento necesito ingerir?
cómo se metaboliza en mi cuerpo, cómo se sintetiza a obtener los nutrientes que necesito y a desechar todo lo que no necesita mi cuerpo, ¿no? También influye en la regulación del sueño. Si me cuesta trabajo dormir, si no me cuesta trabajo, que también ahorita vamos a ver que hay otras zonas del cerebro que también impactan en estas cuestiones. Entonces todo de repente empieza a tener sentido y se va conectando, ¿no? También nos ayuda muchísimo a la regulación de emociones y de el comportamiento y la respuesta al estrés. Entonces, en este proceso hay cambios, por eso a lo mejor los adolescentes son un poco más reactivos emocionalmente. Les decía yo, las emociones se sienten con un poquito más de intensidad, pero no nada más es eso, sino que la manera en que yo actúo basado en mis emociones puede ir cambiando en esta etapa. Entonces, esta parte del hipotálamo es muy importante y si no hay un adecuado desarrollo de esta zona, bueno, pues puede haber un retraso significativo en el desarrollo. Hablamos dentro de psicología, dentro de medicina, dentro de todas estas ramas de la salud y demás, de normalidad, ¿no? A mí me gusta hablar no de igualdad, sino de equidad, ¿no? Dar a cada quien lo que necesita y creo que no hay nadie igual, todos somos diferentes y esto es algo que también tenemos que entender. Sin embargo, para la medicina, para la psicología y otras ramas que son un poquito más duras, de repente sí necesitan tener como esos parámetros, ¿no? Entre qué edad y qué edad está bien que suceda esto. Sin embargo, a veces hay que ser un poquito más holgados entendiendo que entran muchos factores en juego para poder llevar a cabo un desarrollo cerebral, neuronal adecuado, ¿no? Entra en juego, si es cierto, esta parte de nuestro cerebro nos ayuda a regular el apetito, el metabolismo, el sueño y demás, pero no nada más es cómo mi cuerpo se autorregula, sino también cuáles herramientas tiene desde el exterior para que esto se pueda dar de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando un niño tiene desnutrición? Bueno, todos los procesos se van a ir de una manera más lenta, ¿no? Porque el cuerpo o da la energía para el cerebro, el desarrollo, el crecimiento, o lo da para la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo siempre va a buscar la manera de sobrevivir y en ese proceso a lo mejor va a ir alentando otros aspectos en los que también tendría que desarrollarse, pero va a dar prioridad a lo que nos mantenga con vida. Entonces, a lo mejor, ¿qué pasa? Esas funciones adicionales que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida, pues puede ser que se vayan retrasando un poco hasta que nuestro cuerpo y nuestro cerebro encuentre los medios necesarios. Lo mismo pasa si hay falta de sueño, si hay carencia de estimulación también por parte del entorno, eso va alentando, ¿no? Un poco la plasticidad cerebral de manera natural, si el desarrollo se da de manera adecuada en el cerebro, está presente. Tenemos la capacidad de aprender siempre. Toda nuestra vida tenemos la capacidad de aprender. Ciertamente hay ciertas etapas en donde es como más moldeable nuestra capacidad de aprender y estamos como esponjitas, ¿no? Sobre todo en la infancia. Pero ¿qué pasa si ese niño no tiene nada que aprender? Es decir, su entorno no le está propiciando algo para que pueda retarse un poquito más y para que pueda aprender más, va empezando a retrasarse de la normalidad. Y esa normalidad son datos que se arrojan de la mayoría, se hacen estudios, ¿no? En donde, ok, vamos a analizar a cierta cantidad de niños y vamos a ver cómo van desarrollándose en ciertas etapas. Entonces, ¿qué pasa si la mayoría de esos niños entre esta edad y esta otra alcanzan cierto nivel? Quiere decir que están dentro de la norma, ¿no? Porque ya tengo un análisis y hay niños que a lo mejor se quedan un poco atrás o hay niños que van más adelante y ahí es donde empezamos a ver ya lo que hablábamos, ¿no? El coeficiente intelectual, algunos procesos de desarrollo y demás. Incluso la motricidad fina, que son esa capacidad para hacer tracitos, para mover cositas, ensartar cuentitas, a veces se retrasa. O la motricidad gruesa, ¿no? Para dar patadas, para correr, para levantarme, para brincar. Entonces también es importante que el medio en el que se desarrolla el niño esté propicio, ¿no? Y si hay un retraso durante la infancia, obviamente en la adolescencia puede ser que se vaya mermando también ese desarrollo. Entonces, no nada más es una cuestión de las hormonas, si se libera la cantidad adecuada o no, sino también del medio que esté preparado para que ese desarrollo se dé de manera adecuada.
Entonces, durante la adolescencia se empiezan a liberar nuevas hormonas que antes no se habían liberado de tal manera, y el encargado de eso es el hipotálamo, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poquito. También entran en juego tres partes importantes de nuestro cerebro. La amígdala cerebral, que es como una almendrita, que siempre se habla de la amígdala, pero en realidad son dos, hay una de cada lado del cerebro, en cada hemisferio por la parte interna, y son como dos almendritas, ¿no? Esa amígdala, ahorita vamos a ver la importancia que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Durante este proceso de la adolescencia empieza a trabajar más. Digamos que le echa más ganitas a su trabajo en este proceso y empieza a trabajar con más intensidad. Lo mismo con el núcleo de accumbens, que también es una bolita pequeñita. Y de repente es sorprendente cuando veo, ¿no? Un poquito del cerebro y todo, como cada parte, por más chiquitita que esté ahí, tiene funciones súper, súper importantes, ¿no? Y el desarrollo adecuado de ellas, pues nos ayuda a podernos desarrollar de manera adecuada. ¿Qué pasa? También la corteza prefrontal empieza a desarrollarse más durante esta etapa. Sin embargo, es importante saber que la corteza prefrontal es la última parte que se va a desarrollar en una persona. Y más o menos a qué edad deja nuestro cerebro de madurar y ya está completamente formado. Estamos hablando que alrededor de los 25 y 28 años. Entonces, imagínense, de repente queremos pedirle al adolescente que mida riesgos, que vea ciertas cuestiones, y no es a veces que no quiera, no es que se hagan guajes de muchas cosas, sino que su cerebro muchas veces aún no tiene la capacidad para medir riesgos de manera concreta y completa, ¿no? Pongo este ejemplo, es cuando va un niño pequeñito, está parado en la orilla de la cama, ¿no? Y entonces uno ya se imaginó, es que se va a caer y se va a pegar en la cabeza y se puede lastimar y voy a tener que ir al hospital y qué tal que le pasa algo. Y entonces mi cerebro tiene la capacidad de hacer toda una historia en ese pequeño momento en donde yo vi que está en la orilla de la cama paradito, ¿no? Pero el niño no tiene esa capacidad de verlo. De repente es, bájate de ahí, quítate, te vas a caer. Y el niño de repente no entiende por qué. Por eso es importante explicarles paso a paso lo que puede pasar. No ser tan catastróficos a lo mejor como nuestra cabeza nos da en idea, pero sí explicarles un poco de lo que puede suceder. Trabajo importante que se hace mucho con los adolescentes también, demostrarles los riesgos de ciertas decisiones que pueden ellos llegar a tomar, que en este momento a lo mejor su cerebro todavía no tiene la capacidad de ver a cabalidad, ¿va? Entonces, estamos hablando de estas tres zonas que son importantes. El núcleo de accumbens y la amígdala, ¿qué pasa? Empiezan a trabajar más. ¿De qué se encarga el núcleo de accumbens? Bueno, se encarga de el sistema de recompensas. Es del sistema dopaminérgico, es el generador de dopamina. Y la dopamina es ese neurotransmisor, ese liquidito que cuando pasa por nuestro cerebro a todos nos gusta que esté ahí. Nos genera una sensación de placer, de tranquilidad, de alegría. Entonces, eso nos gusta sentir. ¿Qué pasa? El núcleo de accumbens empieza a trabajar más. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a pedirnos que generemos más dopamina. También se encarga de la motivación y del refuerzo. Y entonces, de las adicciones también caen aquí en esta parte por lo mismo de el generador de dopamina. ¿Qué pasa? El sistema dopaminérgico de manera natural en el cuerpo, podemos obtener dopamina cuando damos un beso, cuando nos comemos un chocolate, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando hacemos algo que nos gusta, cuando hacemos ejercicio. Y estos neurotransmisores, al igual que la serotonina, nos gusta sentirlos en el cuerpo. De manera externa lo podemos obtener también, por ejemplo, con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, dan un shot adicional de dopamina, por eso es tan placentero su uso, ¿no? Entonces, los adolescentes son más propensos porque su cuerpo les está pidiendo más dopamina y si por ahí encuentran que en una pastillita obtengo dopamina, claro, no de manera consciente, pero mi cerebro me dice, hey, esto me gusta, pues hay mayor probabilidad durante esta etapa de adquirir una adicción. Entonces, por eso hay que buscar alternativas de obtención de dopamina y serotonina que no recaigan en conductas de riesgo o en alguna adicción. Pues es importante tanto en esta etapa la prevención.
También se encarga de la toma de decisiones, pero ¿qué pasa? En este momento las decisiones, digamos que son un poco más impulsivas, ¿no? No hay tanto, mi corteza prefrontal no está completamente desarrollada, quizá no puedo visualizar completamente las consecuencias que puedo tener si pasa esto o si pasa aquello. Entonces, las decisiones a veces son un poco, los ponen en riesgo de repente. Y también es el encargado de la interacción social. Entonces está más reactivo, recordemos, está trabajando más. ¿Qué pasa? Tengo mayor necesidad de interacción social. Por eso quieren estar más con los amigos y se la pasan el teléfono platicando con el amigo en mensaje y están en el juego hablando con el amigo y están hablando por teléfono y quieren ir a la fiesta y quieren ir con los amigos porque la necesidad de interacción social aumenta en esta época y el encargado de eso en gran parte es el núcleo de accumbens. También la amígdala empieza a ser mucho más reactiva. ¿Qué pasa? Esta es una reactividad emocional ante amenaza y evitación. ¿Qué hace? Es lo que nos pone un poco alerta cuando sentimos que hay peligro, cuando algo no nos está gustando, cuando genera incomodidad. Agresión, angustia y miedo son cuestiones que a la amígdala, digamos que no le gusta sentir, entonces trata de evitar esa situación, pero ¿qué pasa cuando yo me siento agredido y como estoy más reactivo emocionalmente, a lo mejor mi mamá me hizo una cara y yo ya me ofendí? Porque eso es culpa de la amígdala, ¿no? Porque te dice, hey, te está viendo feo, pon atención, no te dejes, reafírmate personalmente, impon tus ideas y entonces empieza a haber a veces más conflicto en las familias, ¿no? De repente como docentes, es que me ve feo, es que contestan, es que en esa etapa de la adolescencia empiezan un poquito ya a dar más su punto de vista y no siempre de la manera eh, más cordial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la amígdala está por ahí haciendo de las suyas, ¿no? También en este proceso es bajo el aprendizaje basado en experiencias, ¿no? ¿Qué pasa? Necesitan ellos experimentar ciertas cosas y a veces experimentarlas más de una vez para poder entender la lección, ¿no? Entonces de repente dicen, pero si ya habías visto que si no entregabas la tarea ibas a reprobar y otra vez está pasando, sí, pero yo pensé que ahora iba a ser diferente. ¿No? O yo no me di cuenta de que iba a pasar esto. Y sí, de pronto, a veces el cerebro no es que les juegue en contra, pero si no sabemos utilizar esas herramientas desde el exterior, también pueden estar cayendo en mucho mayor factores de riesgo, en bajo rendimiento escolar, incluso la deserción escolar, en adicciones, en embarazos no deseados, porque está su cuerpo pidiéndoles que haya sensaciones placenteras. El núcleo de accumbens, la amígdala, piden dopamina, piden neurotransmisores que generan emociones que nos gusta sentir, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones que generan a lo mejor cortisol, que es una de los neurotransmisores que no nos gusta sentir, pues repudio un poco eso. Y a veces los papás podemos llegar a generar cortisol en los hijos, entonces por eso no quiere estar con los papás, prefiere estar con los amigos que generan dopamina, que dan esa tranquilidad y bueno, eh, por eso la tendencia a la masificación y a los pares, ¿no? Personas con las que yo me sienta a gusto, con las que me sienta aceptado, con las que no me sienta juzgado, porque si me siento juzgado un poquito, mi amígdala hace de las suyas y entonces ya me estresé, ya me enojé, ya soy más reactivo a esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con la corteza prefrontal que les decía? Se termina de formar aproximadamente entre los 25 a los 25 años. Entonces todavía lleva todo un proceso. ¿De qué se encarga? Es esta partecita de aquí enfrente en nuestro cerebro, ¿no? Se encarga del control de impulsos y de la motivación. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta parte se encarga de que nos controlemos un poquito antes de actuar. Es decir, para una situación que se genera una emoción y esto me da un mensaje, genera neurotransmisores, genera ideas y se conecta con las ideas anteriores de la experiencia de vida que tengo y entonces en momentos cortititos me dice que lleve a cabo algo. La corteza prefrontal es la que se encarga de decir, hey, a ver, tómalo con calma, analiza la situación, piénsalo bien, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, pero
como todavía no está terminada de formar, a lo mejor aún no les brinda la información necesaria completa para poder controlar ciertos impulsos y ciertas acciones. Entonces, por eso suelen ser más impulsivos durante todo este proceso, desde la infancia hasta la adolescencia. Si se dan cuenta, un niño pequeñito a lo mejor avienta las cosas, ¿no? Y no es que va a pensar que si le va a hacer así el plato va a aventar toda la comida y va a ser un cochinero y mi mamá se va a enojar, porque su corteza prefrontal no le brinda toda esa información en esa etapa. Ya conforme uno va creciendo, ya en la adolescencia, si sabes que si avientas el plato de comida, tu mamá se va a enojar y que vas a hacer un cochinero que a lo mejor después tengas que limpiar. Pero a veces el impulso a hacer las cosas te dice, no importa, enfrentamos lo que sea y tras, por allá vuela algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todavía no está la información completa, pero ya se ha desarrollado muchísimo más. Se encarga de la toma de decisiones, de la planificación y la organización. De repente no quiere decir que no tengan la capacidad de ser organizados o de planificar ciertas cosas. Sí, claro, el cerebro ya se está desarrollando. Tiene que ver también, lo decíamos, con los factores externos, ¿no? Sí, desde pequeño me formaron a ser ordenado, a organizarme mejor, a hacer un plan, para mi día, llevar un horario, pues va a ser muchísimo más fácil. Pero si no tengo todos esos recursos, pues tampoco es como que vaya a ser la persona más ordenada, organizada y planificadora del mundo, ¿no? Entonces aquí vemos que también los factores externos tienen mucho que ver. La memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la empatía y la comprensión social, la autorregulación emocional, la moral y la ética son partes que se ven regidas por nuestra corteza prefrontal. Entonces, fíjense en la importancia y el impacto. Por eso se dice, ¿no? Que ya en la edad adulta es cuando te has constituido completamente, cuando ya tus valores, tu ética y tu moral están bien cimentados. Durante este proceso, desde el nacimiento hasta la adolescencia, antes de los 25 años, ¿qué pasa? Todavía estamos en esa búsqueda de identidad, estamos viendo con qué ideas concuerdo, con qué ideas no concuerdo de todo, en que sí, a lo mejor la ideología religiosa, mi identidad sexual está entrando en este proceso de desarrollo. Entonces, ya cuando todo nuestro cerebro termina de formarse, bueno, ya tenemos toda la capacidad a nivel cerebral para hacerlo. Sin embargo, lo decíamos, también los factores externos influyen muchísimo. La cognición y la recepción también durante la adolescencia, las habilidades cognitivas empiezan a ser muchísimo más avanzadas, ¿no? Ya hay pensamiento abstracto, planificación a largo plazo, por eso se habla mucho de ver el proyecto de vida, la toma de decisiones y todo eso, porque en esta parte, bueno, el córtex prefrontal ya está madurando de una mejor manera. Entonces es un proceso importante durante la adolescencia. Las emociones aquí juegan un papel súper, súper importante. Es lo que más me compete a mí de pronto por mi profesión, ¿no? Un poco las emociones y la conducta. Veíamos cómo cada una de las partes del cerebro, el núcleo de accumbens, la amígdala, la corteza, tienen que ver con las emociones y con la reactividad emocional. Entonces, en este proceso de cambio durante la adolescencia, las emociones, les decía, se sienten más intensamente en muchas ocasiones. Puede ser un factor de riesgo también porque hay mayor tendencia a lo mejor a la depresión, ¿no? Una ruptura amorosa en ese momento se siente con muchísima intensidad, entonces puede llegar a generar que haya una baja emocional muy fuerte, ¿no? Y en ese proceso de entenderme, de conocerme, pues el organizar mis emociones, empiezan además las emociones a combinarse de una manera diferente y a lo mejor empiezo a sentir, por decirlo de algún modo, emociones nuevas, ¿no? Cuestiones que no conocía. El enamoramiento, por ejemplo, suele darse por primera vez en la adolescencia. Empiezo a ver atractiva a una persona. Tiene que ver, claro, también con la madurez física, mi desarrollo sexual, pero también con esta parte emocional. Los vínculos que empiezo a hacer con las personas son diferentes. Por eso, el cuidar las emociones durante esta etapa es bien importante, porque como son más emocionales, muchas de sus decisiones pueden ser más basadas en la emoción que en el análisis de las consecuencias de la toma, de esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar mucho esa etapa, ¿no?
hay que saber que las emociones son como una válvula de escape. No sé si han visto esas ollas que son como de presión o la olla express, que si le tapas y tiene una cosita arriba que brinca. Entonces, ¿qué pasa si esa olla está a todo lo que da y ya le puse la cosita que tiene ahí y de repente yo la tapo por completo? ¿Qué va a pasar? Va a guardar tanta presión adentro que ¡pum! Va a explotar, ¿no? Entonces me puedo quemar y se puede hacer todo un desastre, sí, pero va a explotar. O qué pasa si está liberando y de repente tiene mucha presión y yo la quiero abrir rápido antes de que libere esa presión, ¡pum! También va a explotar. Entonces, los seres humanos somos de esa misma manera que esas ollas express. Las emociones que vamos sintiendo tenemos que sacarlas de nosotros de una manera regulada. Tenemos que aprender a expresarnos. Pasa mucho con los adolescentes que puede ser por esta vertiente o saco todo de un jalón, ¿no? O sea, de repente no digo las cosas adecuadamente, se va acumulando tanta emoción, tanta frustración, tanto enojo o tanta tristeza y puedo explotar o implotar. Cuando exploto, ¿qué pasa? Se vuelven más reactivos, ¿no? Más contestones, azotan la puerta, están de malas, gritan, contestan, explotan esa emoción. Y cuando implotan, muchas veces puede haber una frustración interna, puede haber depresión, puede haber procesos de ansiedad y no digo nada al exterior, ¿no? Entonces yo me encapsulo esas emociones y no sé qué hacer con ellas, pero me están lastimando. Entonces el aprender a expresar nuestras emociones de manera adecuada también es bien importante, no solamente los adolescentes. Creo que ahorita también nos encontramos en un proceso donde estamos encontrándonos diferentes generaciones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los papás de los adolescentes de este momento? Bueno, la mayoría están entre sus 40, 50 años y ellos vienen de un proceso de formación distinto. La tecnología, el acceso a la información, todo esto ha dado una nueva visión, todas las investigaciones que hacen ahora acerca de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, del desarrollo, de la neurodiversidad, todo esto ha hecho que la manera de educar, la manera de pensar sea diferente, pero nos encontramos a veces con choques culturales. Entonces, como alguien que no tuvo esa formación en regulación emocional, en expresión emocional adecuada, que no sabe todos los procesos de cambio que sufría su cuerpo, que sufre su mente, no sabe cómo expresarlos y está criando personitas que ahora tampoco saben cómo hacerlo. De pronto tienen mayor información, pero también es importante que como adultos aprendamos a regularnos. Muchas veces ni siquiera es el conflicto en sí, sino que yo exploto porque veo a mi hijo que está enojado a lo mejor y me compro su enojo y exploto yo y explota él y pasa una situación en el salón de clases también. ¿Qué pasa cuando un docente no sabe autogestionar adecuadamente sus emociones? Ah, va a estar más de malas, a lo mejor por ahí les va a contestar feo, a lo mejor va a querer imponerse porque siente que si no pierde el respeto y la autoridad con sus alumnos. Pero cuando entendemos que vamos a convivir no nada más desde la información, no nada más desde la formación, la moral, sino también convivimos desde las emociones. Y muchas veces no sabemos gestionar nuestras propias emociones y cómo le voy a ayudar a un adolescente o a un niño a gestionar sus propias emociones. Entonces también tenemos que aprender a regularnos, por ahí lo veíamos, ¿no? La respiración, el proceso de análisis, a lo mejor la meditación, el darme un tiempo fuera cuando siento que me está rebasando, el escribir lo que pienso, todo eso nos puede ayudar a gestionar de una mejor manera mis emociones. El decir lo que siento, no hay ningún problema si yo le digo a mi hijo adolescente, a mi alumno adolescente, a mi primo adolescente, oye, hoy estoy enojado, o sea, no sé qué pasa, me siento enojado, me siento enojada o me siento triste porque algo está pasando, no pasa nada. De pronto nos enseñaron antes que el mostrar nuestras emociones era señal de debilidad, ¿no? Es como, ay, van a ver que me siento triste, se van a aprovechar de eso, ¿no? Entonces me tengo que mostrar fuerte, alegre. En realidad no, las emociones están ahí, tienen una función importante, ¿no? Nos alertan de que algo de nuestro entorno no nos está gustando o algo interior no nos está gustando tanto y son la oportunidad perfecta para ver qué es lo que me está pasando. Por eso el aprender a leer mi cuerpo es bien importante, ¿no?
¿Dónde sienten? No sé si se han preguntado alguna ocasión, ¿dónde se siente el enojo? Cada uno de ustedes, ¿en qué parte de su cuerpo siente el enojo? ¿En qué parte siento la tristeza? ¿En qué parte siento la ansiedad? Y a veces ni siquiera leemos nuestro cuerpo. Y en diferentes situaciones, a lo mejor las emociones se sienten en diferentes partes de nuestro cuerpo. A lo mejor si estoy enojado con alguien que siento que estoy peleando, a lo mejor la emoción la siento en los puños, el enojo, ¿no? A lo mejor lo siento en la garganta como algo atorado porque no lo puedo decir, a lo mejor lo siento en las piernas porque quiero salir corriendo. Entonces, el conocer nuestras emociones y leer nuestro cuerpo también es bien importante, ¿no? Y todo esto ayuda muchísimo más a un correcto desarrollo de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si yo sé gestionar mis emociones, a lo mejor no voy a liberar tanto cortisol y mi cerebro tiene menos chamba para diluir esos neurotransmisores que no me gustan, ¿no? Entonces es bien importante. A través de este proceso de desarrollo también durante la adolescencia se da la poda sináptica. ¿Qué pasa? Nosotros cuando nacemos, pues tenemos nuestras neuronas, esos foquitos de los que hablábamos, y tienen conexiones, ¿no? Esos cablecitos. Aquí pues se conectan de una manera diferente, ¿no? Por ahí lo decía la doctora hace ratito, tienen dendritas, que son como tentaculitos que se van conectando unos con otros. Durante el proceso de la adolescencia empiezan a desecharse todas esas conexiones que nuestro cuerpo se da cuenta que ya no necesita. Empieza a desechar un montón de conexiones. Aproximadamente tenemos 5 veces más conexiones durante la infancia que al terminar la adolescencia. Entonces, una quinta parte de esas conexiones se desechan. ¿Para qué se hace todo esto? Para mejorar la estructura y para que se puedan pasar la información, digamos, de una manera más eficaz. Es decir, elimino tanto cablecito que hay para que todos los foquitos se conecten de una manera más rápida y más efectiva. Aquí tenemos una imagen, ¿no? De cómo está. Estos que están aquí, las dendritas que están ahí, son las que hacen esas uniones. Entonces empezamos a desechar todo lo que no nos sirve, ¿no? Y también empieza a darse un proceso de la mielinización. ¿Qué es eso? Digamos que esas neuronas, ese cablecito que las conecta, empieza a recubrirse. Como cuando nuestro cable, digamos que se está pelando un poquito y le ponemos cinta, bueno, nuestro cuerpo, nuestro cerebro de manera natural lo hace. Empieza a proteger todas esas conexiones con una sustancia que se llama mielina, ¿no? Entonces empiezan a cubrirse todos para que los procesos de conexión entre ellos sean más fuertes y pasen la información de una manera más rápida, más veloz. Y por eso vamos madurando de una manera, de una mejor manera, empezamos a procesar la información de manera distinta, somos capaces de hacer a lo mejor operaciones más complejas, acciones más complejas, de hacer planificación, porque se da todo este proceso. De hecho, uno de los criterios a veces para medir la maduración tiene que ver un poco con la mielina, ¿no? Con esa parte de la mielinización que tan bien se ha dado a través del desarrollo cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Durante este proceso, parte de la maduración del cerebro que también se puede llegar a estimular, si es cierto, retándonos a lo mejor a hacer crucigramas, sudokus, rompecabezas, todas estas cuestiones interactivas que requieren pensar más siempre nos van a ayudar a tener un mejor desarrollo madurativo. Pero también la liberación de neurotransmisores positivos nos ayuda porque el cerebro está en un estado de mayor relajación, mayor tranquilidad y por ende le da más chance de dedicarse a madurar lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, algo que ayuda a generar dopamina y a dar tranquilidad es la música, ¿no? Entonces, eso ayuda a la maduración cerebral. Por eso los adolescentes de manera natural, y dense cuenta, y no me van a dejar mentir, siempre están escuchando música, están escuchando algo, ya sea con los audífonos, ya sea que lo quieran a todo volumen, porque eso les ayuda. Y algo que también les ayuda es la voz de sus amigos. En cambio, por ejemplo, a lo mejor la voz de los papás y todo eso de repente generan cortisol. Entonces, a lo mejor como que no quiero tener tanto a mi mamá aquí, a mi maestro aquí que me está sermoneando y me repite lo mismo y me repite lo mismo. Y eso es algo que no me gusta, es algo que no quiero, ¿no? Entonces, bueno.
También lo veíamos que gracias al hipotálamo se da el aumento de las hormonas sexuales en la pubertad, ¿no? Entonces esto hace que ya el desarrollo madurativo del cuerpo y de los órganos sexuales se dé muchísimo más, ¿no? El crecimiento y desarrollo corporal, bueno, pues también tiene que ver con el hipotálamo que hace su chamba de liberar las hormonas necesarias, entonces empiezan a cambiar físicamente, empieza a crecer el busto, empiezan a salir vellitos y eso también genera un impacto a nivel emocional porque el ver mi cuerpo transformándose y aparte a veces el cuerpo no se desarrolla de manera pareja, ¿no? No es que todo, sino que de repente siento que mi cuerpo se ve extraño, se ve raro, me empiezan a salir barritos, me salen vellitos y eso a veces puede generar a nivel emocional un impacto importante, ¿no? Que si no se sabe trabajar puede generar problemas de autoestima, ¿no? Entonces, todo esto. También, pues lo decíamos, las hormonas también ayudan a la regulación del estado de ánimo y por eso durante la adolescencia pues puede haber mayor cantidad de cambios de humor, irritabilidad, pero también aumento de la libido, ¿no? Por eso es un factor de riesgo importante las enfermedades de transmisión sexual, el tener conductas sexuales de riesgo, los embarazos en la adolescencia, porque pues su cuerpo pide más de esas cuestiones que generan placer por la dopamina también, ¿no? El núcleo de accumbens está trabajando y quiere cosas que generen placer. Aquí también es importante que todas estas hormonas juegan un papel importante en el desarrollo del metabolismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Regulan el apetito. Durante la adolescencia, regularmente, al haber tantos cambios, puede ser que se requiera un poco más de alimento, por eso de repente uno vea, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Tiene 16 años y de repente digo, ¿dónde le cabe tanta comida, ¿no? O sea, es una etapa en donde empiezan a comer muchísimo más porque su cuerpo lo pide para poder desarrollarse de manera adecuada. Ojo, tenemos que tener también cuidado porque cuando hay un exceso de alimento, pues se pueden desarrollar problemas alimenticios, ¿no? O cuando emocionalmente no me siento bien, cuando los cambios de mi cuerpo no me están pareciendo, cuando a lo mejor vivo bullying, cuando no me acepto, pues también se pueden dar problemas alimenticios como la anorexia y la bulimia porque es rechazo eso porque me va a engordar, porque no me gusta mi cuerpo. Entonces también son factores de riesgo importantes a tomar en cuenta. Durante este proceso de desarrollo también hay que saber que suele haber un desfasaje de sueño de 3 horas. Esto se da de manera natural a nivel de cerebral por los cambios que está sufriendo nuestro cerebro. ¿A qué se refiere este desfasaje? Que bueno, regularmente empiezan a dormirse más tarde y quieren levantarse más tarde por ende, ¿no? Entonces, a veces por eso durante el día pues están somnolientos, están fatigados, a lo mejor no se concentran, hay mayor cambios de humor cuando el sueño no tiene la calidad adecuada. Hay riesgos de enfermedades crónicas, problemas de salud mental, los comportamientos de riesgo pueden aumentar y esto se debe porque hay mayor trabajo en el núcleo de accumbens, ¿no? Entonces, por eso en otros países, yo estoy en México, pero en otros países regularmente la secundaria y la preparatoria puede empezar incluso a las 9 de la mañana, ¿no? Esto se da porque hicieron estudios donde se dieron cuenta que el adolescente necesitaba, digamos, dormirse más tarde y despertarse más tarde por un proceso cerebral y biológico y cuando lo obligamos a levantarse más temprano, a veces puede ser que anden más reactivos. No quiere decir que no se puedan adaptar, ¿no? Pero sí hay que saber que puede haber durante esta etapa alteraciones en el proceso de sueño en los adolescentes, ¿va? La clave para poder lograr un desarrollo adecuado, pues es el tiempo, la aceptación y la orientación. Nosotros somos como adultos, somos los que ponemos los riesgos, somos los que vamos a ayudarle a que su desarrollo se pueda dar de una mejor manera como papás, como docentes, como personas que estamos en contacto con adolescentes, tenemos que estar muy atentos a las señales de alerta que nos puedan hablar de que hay un problema en su desarrollo emocional, psicosocial y a lo mejor referirlos, ¿no? Buscar ayuda, porque a veces se deja pasar y por eso encontramos riesgos mayores de adicciones, de suicidio, incluso de cutting, que ahorita está de verdad a la alza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando hay cambios drásticos de humor, decíamos, sí es cierto que van a ser más reactivos emocionalmente, ¿no? Pero hay una diferencia entre ser un poco más reactivo de manera natural a que todo el día tenga cambios drásticos de humor.
cuando hay aislamiento social, lo decíamos, por naturaleza y nuestro cerebro y todo nos pide que seamos más gregarios, ¿no? Tener esa necesidad de comunicación, de socialización. Cuando nos está dando, cuando hay aislamiento social, hay que tener mucho cuidado porque puede ser una señal de alerta. Los cambios en el rendimiento escolar, ¿no? ¿A qué me refiero? Si siempre ha ido con, no sé, 9 de calificación y de repente de buenas a primeras ahora está reprobando todas las materias, bueno, es una señal de alerta. O al contrario también, y esto es importante saberlo, ¿no? Si a lo mejor siempre ha ido como muy mal en la escuela y de repente sube de calificaciones también, es una señal que hay que poner atención porque quiere decir que sí hay cambios, que puede ser que nosotros veamos como beneficiosos, pero también tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Realmente se da por un proceso adecuado o a lo mejor hay una sobreexigencia, a lo mejor hay alguna necesidad que no está siendo cubierta? Y bueno, no quiere decir que lo vamos a alentar a que regrese a como estaba, pero sí podemos poner atención en ver cómo se está dando su desarrollo. Cuando hay alteraciones drásticas del sueño y del apetito, decíamos que de manera normal puede ser que haya un aumento en la alimentación y un desfasaje del sueño, pero si todo el día se la quiere pasar durmiendo o si definitivamente no duerme, es una señal de alerta que hay que poner atención. Si se da tracones de comida o si deja de comer, también, ¿no? La pérdida de interés. Sabemos que en la adolescencia los intereses van a comenzar a cambiar, pero cuando hay una pérdida drástica del interés y todo eso, entonces también tenemos que poner atención. Cuando hay irritabilidad o tristeza excesivos, ¿no? Y señales de alarma ya que dices, híjole, sí o sí necesitas buscar la atención psicológica o emocional, y esto también lo podemos ver en el aula, lo podemos ver con nuestros hijos, cuando hay miedos excesivos, cuando hay ideas constantes de muerte o pláticas constantes sobre la muerte, sobre qué pasará, sobre qué pasaría si no estuviera, es una señal de alarma. Cuando hay una preocupación extrema y constante por lo que sea, es decir, la ansiedad empieza a crecer demasiado. Cuando hay síntomas físicos como malestar, temblores, dolores de cabeza constantes, pérdida de apetito, todo eso hay que poner mucha atención, ¿va? Cuando hay agresividad, voluntad de dañarse a sí mismos o de dañar a otros, también. Y cuando hay pensamientos o ideación suicida o incluso conductas autolasivas, ¿no? Que se queman, que se cortan, todo esto. Entonces es importante atender esas señales de alerta, ¿no? Todo esto puede causar, bueno, pues todos estos trastornos que vemos aquí y bueno, en ese caso es importante buscar atención psicológica y apoyo profesional, ¿no? A lo mejor muchas veces de parte de las escuelas nos toca referir a los pacientes, a los alumnos hacer el aviso a sus papás para que los lleven, ¿no? Porque de lo contrario a veces los papás no se dan cuenta del todo y puede llegar pues, a consecuencias fatales, ¿no? Es importante tener en cuenta que a la hora de desarrollar y de estar en contacto con un niño o un adolescente, tenemos que escuchar y atender sus necesidades reales y primarias, ¿no? Muchas veces disfrazamos un poquito lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, y entonces tenemos que aprender a escuchar más allá. Me voy a adelantar un poquitito porque ya vi que traemos el tiempo encima, pero bueno, para mí hay 3 reglas bien importantes que podemos utilizar a la hora de la crianza, estar con adolescentes, estar con niños, en el aula, como papás también. Son 3 reglas importantes: limitar, ignorar, alabar. ¿Qué voy a limitar? Poner límites es importante, plantear reglas, hasta dónde sí, hasta dónde no, y vamos a poner una consecuencia de si se cumplen o no se cumple, qué pasaría, ¿no? Ignorar, yo siempre digo, hay batallas que no vale la pena pelear, hay cosas por las que de verdad no vale la pena hacer un gran alboroto. Entonces, muchas veces, si me hizo una cara, no vale la pena que yo me ponga a gritarle, ¿no? Entonces, ignorar. Y alabar es aprender a reconocer los logros, ¿no? Una gran queja que tengo de los adolescentes que atiendo día a día es que sus papás ven todo lo malo que hacen, que sus maestros ven todo lo malo que hacen, pero que no ven lo que sí logran y en lo que sí se esfuerzan. Entonces, también es importante aprender a reconocer los logros y lo que sí están haciendo nuestros adolescentes.
¿Qué pueden ocupar para conocerlos también? El conocer a los seres humanos con los que estamos trabajando, con los que estamos tratando es importante. Indaguen un poquito qué les gusta, qué música, qué videos, qué juegos, qué influencer, qué deportes son los que consumen constantemente, más allá de si le prohíbo, es que no deben ver esto, es que no deben ver aquello. Infórmense un poquito para que puedan entender más allá, ¿no? Cómo están sus emociones a través de la música, cómo están su desarrollo, cómo se comunica con los demás a través de los juegos, de los videos que ve. Entonces eso también nos da muchísima información de ellos, ¿no? Hay dos frases de Carl Jung que les quiero compartir. Una es esta: nos encontraremos una y otra vez con miles de disfraces en el camino de la vida. A lo largo de nuestra vida vamos poniéndonos máscaras para encajar en cada uno de los ámbitos en los que tenemos que hacer. Y saber que los adolescentes están en ese proceso constante de cambios de esa máscara porque quieren encontrar su propia identidad y a través de su vida van a encontrarse en diferentes situaciones y etapas. Y la otra frase que les quiero compartir es también de Carl Jung, que me gusta mucho y es: bajo la filosofía que yo me rijo en mi día a día laboral, y es: conozca todas las técnicas, domine todas las teorías, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. El sentirnos superiores de ninguna manera nos va a ayudar. Cuando estamos en contactos con otros seres humanos hay que saber que siempre podemos aprender de todos, todos podemos aprender de todos, nadie es más que nadie. Y cuando estamos en la práctica docente, cuando estamos en un consultorio, cuando estoy como mamá, como papá, hay que saber que son seres humanos, que también tienen broncas, que también tienen emociones y conflictos, que están creciendo, que se están desarrollando, pero que también tienen necesidades. Y muchas veces un cómo estás, un abrazo, una plática sin juzgar, sin criticar, puede cambiarle la vida a alguien, ¿va? Entonces aquí igual les dejo mi número de contacto, ahí está el WhatsApp, ahí está mi correo electrónico, redes sociales, y no sé, Miguel, si haya por ahí alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Y si tenemos tiempo también. Claro que sí, doctora. Bueno, le comparto, hay tres preguntas y bueno, estamos un poquito sobre tiempo, ya está también la doctora Minerva. Vamos a ver, esta pregunta es, tengo un hijo de 14, está en plena adolescencia y no sé cómo limitar o manejar el uso del celular. ¿Qué recomendaciones? Ok, recordemos que todo lo que sea imposición con los adolescentes va a ser un fracaso completo, ¿no? A ellos les gusta mucho negociar. Entonces, digamos que si yo quiero que mi hijo use el teléfono 2 horas al día, yo le voy a decir: puedes utilizar el teléfono media hora al día. Entonces él va a decir: no, eso es muy poquito tiempo, y empiezo bueno, para ti, ¿cuánto sería adecuado, no? Y a lo mejor: no, que quiero 5 horas. Bueno, no se puede, vamos a negociarlo. ¿Qué te parece si ni tú ni yo, ni media hora ni 5? ¿Qué te parece si lo dejamos en 2 horas? Y también vas a tener obligaciones adicionales, ¿no? Cosas que tengan que hacer, también es importante. Otra cosa importante para poner límites es que vamos a llegar a acuerdos. Cada acción tiene una consecuencia, puede ser positiva o negativa, pero recordemos que su corteza prefrontal no está bien desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? Yo le tengo que decir qué va a pasar, ¿no? Si tú no cumples con esta obligación, va a pasar esto, esto y esto. Y siempre tenemos que aprender a cumplir nuestra palabra. Si yo le digo a mi hijo que si no saca buenas calificaciones en la escuela, no va a poder ir a la fiesta, pero a la mera hora él empieza a hacer berrinche y digo: bueno, está bien por esta ocasión, ve. Ya las limitaciones ya se fueron, ¿no? Y también el aprender, el limitar no nada más es qué vas a hacer tú, porque a veces confundimos el poner límites con dar órdenes. Si yo le digo: no me grites y cállate, eso no es poner un límite, eso es dar una orden. Si yo le digo: mientras tú me estés gritando, yo no voy a hablar contigo porque me estás faltando al respeto, me doy la vuelta y me voy, eso es poner un límite. Es decir, ¿qué voy a hacer yo con tus conductas o con tus acciones que no me parecen adecuadas? Eso es realmente poner un límite. Entonces, pues por ahí. Igual, si tienen alguna duda, de verdad, con toda confianza me pueden escribir. No sé si nos dé tiempo de otra. Sí, de hecho, también es muy interesante. ¿Hasta qué edad se pueden presentar estos síntomas de adolescentes en una persona adulta? Ok, veíamos que el desarrollo cerebral
se termina de dar a los 25 años, ¿no? Hay veces que sí, hay muchas conductas que pareciesen de adolescentes en adultos, pero las señales de alarma y de alerta son señales que en la adolescencia es importante poner atención, pero la salud mental y el cuidar nuestro desarrollo y el analizarnos, eso es una tarea de toda la vida, desde que nacemos hasta que nos vamos a morir, ¿no? Porque siempre estamos en constante riesgo. Entonces, el aprender a analizar nuestras emociones, el aprender a analizar mis conductas, y si veo que algunas de las señales que vi por ahí a lo mejor la tengo en un hijo de 26 años, ¿no? Pero yo estoy viendo estas señales, pues puede ser importante buscar apoyo psicológico para él, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a tener que cerrar hasta aquí. Le Ok, agradezco muchísimo toda esta información que nos ha compartido y, por supuesto, reiterar la invitación a los futuros eventos que vamos a realizar el próximo año. Se pretenden hacer estos congresos ya de manera presencial, por supuesto, y ok. bueno, habrá que ver las sedes donde se van a estar desarrollando. Nos ha ofrecido bastantes herramientas muy concretas para transformar la diversidad del aula en una oportunidad y bueno, yo creo que más que en el aula, en casa. Apreciamos Ujú. profundamente su aportación y nos despedimos para vernos próximamente a través de este canal. Bye Muchísimas bye, gracias, un doctora. gusto.